Hola, soy Martín. Número 10. La iglesia hundida. Una iglesia que ha estado asentada en el fondo de un lago en Turquía se hizo visible recientemente por primera vez en 1600 años. Sucedió durante la pandemia, cuando la gente estaba atrapada en sus casas. Como nadie llenó el lago con contaminación por un tiempo, el agua se volvió lo suficientemente clara como para que una foto aérea capturara las ruinas de la iglesia en el fondo del lago. Ya no es una iglesia muy impresionante, porque todas las paredes han sido derribadas. Lo único que queda son sus cimientos de piedra. Los arqueólogos descubrieron la iglesia por primera vez en 2014. Fue uno de los mayores descubrimientos del año. Pero fue solo gracias a que el COVID frenó la contaminación masiva que la iglesia se hizo visible a través del agua clara. La estructura es un tipo de basílica, construida durante la época romana alrededor del año 390. Eso fue cuando la capital moderna de Turquía se llamaba Constantinopla y no Estambul. Los arqueólogos e historiadores sospechan que la basílica se derrumbó alrededor del año 740 debido a un terremoto. Entonces el nivel del agua debe haber subido porque actualmente se encuentra a 1.8 metros de profundidad. Fueron las autoridades locales quienes capturaron las impresionantes imágenes de la basílica sentada pacíficamente bajo el agua. Volaron un dron sobre el sitio para comprobarlo y se sorprendieron por lo que vieron. Los expertos dicen que la basílica tal vez se construyó en honor a San Neófito, quien fue martirizado en el año 303 a manos de los soldados romanos. Fue uno de los últimos mártires asesinados por su creencia antes de la proclamación para prohibir la intolerancia religiosa hacia los cristianos. El Imperio Romano fue un lugar brutal para ser cristiano hasta alrededor del año 313. Fue entonces cuando Roma comenzó un cambio dramático para convertirse en un imperio católico. La iglesia en ruinas posiblemente se construyó en el mismo lugar donde Neófito encontró su fin. Y ahora el número 9, pero primero es hora de agradecer, gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar al canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho, y así seguir disfrutando de nuestros videos. Número 9. La ciudad perdida de Rungold. Justo antes del verano de 2023 se realizó uno de los descubrimientos submarinos más importantes de la historia. Después de estar desaparecida 600 años, los arqueólogos finalmente descubrieron la legendaria ciudad perdida de Rungold. Se llama la Atlántida del Mar del Norte. Desapareció en 1362. Desde entonces ha habido rumores de que la ciudad fue tragada por el océano como castigo por las vidas pecaminosas de sus habitantes. Es como si la Atlántida hubiera sido tragada por el océano por la arrogancia de su gente. Cuenta la leyenda que un sacerdote local estaba tan disgustado por las actividades pecaminosas de los borrachos y rameras de Rungold que oró a Dios para que los destruyera. En respuesta, Dios dirigió a Poseidón sobre la antigua ciudad germánica y los arrastró al mar de Wadden. Investigadores de una variedad de instituciones, incluida la Universidad de Kiel, fueron en busca de la ciudad perdida cerca de Hallig-Sudfjord. Esta es una pequeña isla frente a la costa de Alemania. Descubrieron huellas de restos de una ciudad medieval en ruinas. Encontraron un puerto y las ruinas de varias iglesias. Incluso encontraron lo que alguna vez pudo haber sido un sistema de drenaje. La iglesia más grande tenía unos 37 metros de largo, lo que según los arqueólogos era particularmente emocionante. Hace 700 años la iglesia habría sido enorme. Es importante tener en cuenta que los arqueólogos técnicamente no pueden nombrar la ciudad como Rungold. Hasta que encuentren una prueba irrefutable, debe seguir siendo una ciudad perdida sin nombre. Dicho esto, los investigadores están muy seguros de que es la ciudad de los paganos de la leyenda. Este es un gran problema porque la existencia de la ciudad ahogada ha sido un debate candente durante décadas. Hubo muchos historiadores que no pensaron que fuera real y lo compararon con Sodoma y Gomorra. El tamaño de la ciudad es impresionante. National Geographic dice que debe haber sido una de las comunidades más importantes de Edomshire. Ese fue un distrito administrativo que existió hasta 1634. El pueblo se habría llenado de tabernas y burdeles. También había iglesias, pero la increíble riqueza del pueblo permitía a sus habitantes complacer sus deseos. Esto resultó en mucha bebida y falta de respeto hacia la religión. La falta de respeto llegó a su punto culminante una noche de 1361. Un grupo de jóvenes borrachos intentó obligar a un sacerdote a dar el último sacramento a un cerdo. El sacerdote estaba tan descontento que oró por el castigo. El siguiente enero todo el lugar fue tragado.
Los registros geológicos muestran que hubo una tormenta masiva en enero de 1362. Afectó a Alemania y el Reino Unido, con registros históricos que dicen que muchos hombres se ahogaron. Con estas ruinas recién descubiertas y la prueba geológica, parece que la leyenda es mayormente cierta. Número 8. Círculos de cultivos submarinos. El mundo conoció lo que en ese momento parecía un misterio imposible en 1995. Los buzos en la costa de Japón comenzaron a notar círculos en el fondo marino. Estos círculos eran patrones simétricos hermosos y brillantes hechos en el fondo del océano como si fueran obra de un escultor dedicado. Se los conoció como círculos de cultivos submarinos debido a sus similitudes con los círculos de cultivos terrestres de la década de 1990. Aparecieron formaciones geométricas en el fondo del mar sin explicación. Cuando los buzos regresaron para ver si todavía estaban allí, los círculos desaparecieron. Cada uno tenía su propia idea de lo que estaba pasando. Los cazadores de ovnis estaban seguros de que tenía algo que ver con extraterrestres, pero los científicos estaban bastante seguros de que debía haber sido una criatura haciendo los círculos. Finalmente, después de muchos años sin saberlo, resolvieron el misterio a principios de la década de 2010. Los buzos identificaron una especie nunca antes vista de pez globo en medio de la construcción de su propio círculo de cultivo. Asombrados, los científicos dedicaron todo el tiempo que pudieron a estudiar el comportamiento del pez globo. Resultó que los creadores de los círculos eran peces machos solitarios que construían estructuras geométricamente impresionantes para atraer a las hembras. Lo hacen agitando sus aletas mientras nadan justo sobre la arena. El pez mide solo unos 12.7 centímetros de largo, pero trabaja duro para hacer el trabajo. Cuando terminaba, el círculo de la cosecha bajo el agua tenía unos 2.1 metros de diámetro. Hiroshi Kawase, experto del Museo e Instituto de Historia Natural de Chiba, Japón, dijo que los científicos aún no lo saben todo. Cuando el círculo estaba completo, las hembras llegaban para inspeccionar el trabajo del pez macho globo exhausto. Si una de las damas decidía que le gusta lo que veía, se reproducía con el macho. Si a ninguna de las hembras no le gustaba el círculo de la cosecha, lo dejaban triste y solo. Lo que los científicos no saben es qué buscaban las hembras en el círculo. No tenían idea de qué tipo de rasgos eran deseables. Una vez que todo estaba resuelto, la hembra ponía huevos en el centro del círculo. Luego el macho los fertilizaba. El pez hembra se iba como si nunca hubiera querido estar allí en primer lugar, y el macho se quedaba alrededor de una semana para proteger los huevos. Número 7. Antiguas rutas marítimas. Durante mucho tiempo, los arqueólogos han asumido que los antiguos marineros del Mediterráneo eran gatos miedosos. Eran demasiado cautelosos con el mar y preferían quedarse cerca de la costa. Pero un nuevo estudio arqueológico realizado por investigadores de la UNESCO encontró evidencia que demuestra lo contrario. Los antiguos marineros pueden haber sido mucho más valientes de lo que se creía. La evidencia es impresionante. La encuesta de la UNESCO reveló 24 naufragios a lo largo de lo que parece ser una ruta marítima que atraviesa el centro del Mediterráneo. Uno de los naufragios tiene 2000 años. Se encontró cerca de la costa de Túnez, en el norte de África. Se hundió alrededor del siglo I y los investigadores creen que se trata de un barco mercante romano. Yendo hacia el norte desde Túnez, los investigadores continuaron encontrando más y más embarcaciones. Alison Fainot, quien participó en la encuesta, dijo que la mayoría de los barcos pertenecían a compañías mercantes. Llevaban aceite de oliva y vino de un lado a otro del Mediterráneo. Encontrar tantos barcos moviéndose a lo largo de la misma ruta sugiere que a los marineros no les importaba desafiar las partes más profundas del mar. Obviamente se hundieron bastante, como se desprende de los restos del naufragio, pero no abrazaron la costa como se pensaba anteriormente. El comercio debe haber sido lo suficientemente lucrativo como para que los capitanes de mar arriesgaran sus vidas, cruzaran aguas peligrosas y descargaran sus mercancías más rápido. No es demasiado difícil moverse por el mar Mediterráneo siguiendo la línea de costa. Los primeros viajeros en sus botes de madera podían trasladarse de Europa a África y luego al cercano Oriente sin adentrarse en aguas profundas y traicioneras. Todos siempre asumieron que esa era la forma en que hacían negocios. Pero ahora los investigadores han identificado una ruta que se movía desde el norte de África hasta Sicilia. Era la forma más rápida pero peligrosa de cruzar lo que se conoce como el Canal de Sicilia.
Las tormentas y los fuertes vientos podían destruir fácilmente los barcos mercantes. El más antiguo de las 2 docenas de barcos es uno romano, encontrado con cántaros rotos en el fondo del mar. El barco más reciente es grande, de 76 metros de largo y está hecho de metal. Se remonta al siglo XIX, pero los expertos aún no han descubierto de dónde vino. ¿Crees que los antiguos marineros eran más valientes de lo que pensábamos? Házmelo saber en los comentarios. Número 6. El delfín rinoceronte. A principios del siglo XIX, alrededor de 1824, Jean Rincoy y Joseph Gaimard descubrieron algo muy extraño en la costa de Nueva Gales del Sur. Estaban cerca de las Islas Sandwich cuando vieron lo que creían que era un nuevo tipo de delfín. Llamaron a la criatura Delphinus rhinoceros. Se le conoce más simplemente como el delfín rinoceronte. El mayor problema con el descubrimiento es que nadie volvió a ver una de esas criaturas. La mayoría de los biólogos marinos ni siquiera creen que exista. Joseph Gaimard dijo que el delfín tenía 2 aletas dorsales. Había una cerca de su cabeza y otra en la parte inferior de su espalda. 2 aletas dorsales es muy inusual, al igual que su increíble tamaño. Ambos científicos coincidieron en que el delfín rinoceronte era enorme, del tamaño de una ballena, pero parecía un delfín. También se decía que el animal era gris como un rinoceronte y estaba cubierto de extrañas manchas blancas. La existencia del delfín rinoceronte nunca ha sido probada. Podría ser un tipo de animal completamente nuevo que solo se haya presenciado una vez, aunque los científicos dicen que es poco probable. El especialista Michel Raynal dijo que el animal tal vez era una ballena picuda común y quienes la identificaron estaban equivocados. Otros piensan que podría haber sido una cría presionada contra su madre, lo que hace que el delfín pareciera mucho más grande y como si tuviera 2 aletas dorsales. ¿Crees que podría haber delfines rinocerontes al acecho en nuestros océanos? Déjame saber lo que piensas en los comentarios a continuación y presiona suscribirte mientras lo haces. Número 5. El Esmeralda. El explorador portugués Vasco da Gama navegó alrededor de África, llegó a la India y navegó de regreso a Europa con una bodega de carga llena de valiosas especias. Hizo el viaje en 1498. Un viaje increíble de 38.624 kilómetros. Fue enviado nuevamente por el rey portugués Manuel I para obtener aún más bienes. Pero da Gama estaba preocupado por las hostilidades de la población indígena de las Indias. En 1502 regresó con una armada a la India. 20 barcos bajo las estrictas instrucciones del rey para adquirir especia. No solo eso, sino que el rey también ordenó a la armada que destruyera todas las flotas marítimas musulmanas que encontraran. Los portugueses católicos querían aplastar la industria naviera musulmana. Uno de los barcos de la flota portuguesa era el Esmeralda. Su capitán era el tío de Vasco da Gama, Vicente Sodre. Vasco ordenó a su tío que protegiera los intereses portugueses patrullando la costa india. En cambio, su tío codicioso navegó directamente hacia Arabia. Quería saquear los barcos musulmanes y hacerse con el tesoro. En 1503, el Esmeralda se perdió en una tormenta. En algún lugar frente a la costa de Omán, el Esmeralda se hundió. La codicia de Vicente lo mató a él y a su tripulación. Durante 500 años, el Esmeralda no fue más que un relato interesante en la historia. Luego, en 1998, se encontraron sus posibles restos. A 40 kilómetros de la costa de Omán, cerca de la isla de Al-Alaniyah, los arqueólogos descubrieron un naufragio. Más recientemente, en 2016, un proyecto arqueológico investigó los restos. Incluso recaudaron más de 2.800 artefactos. Trajeron piezas del aparejo del barco, municiones, armas, cerámica, todo tipo de cosas geniales. El director del proyecto, David Mearns, dijo que los restos son los primeros de su tipo en la era de los descubrimientos. Definitivamente era un barco portugués, y aunque no han encontrado el nombre Esmeralda garabateado en el costado del casco en ruinas, los investigadores confían en que es el barco correcto. Encontraron monedas acuñadas de entre 1499 y 1504 específicamente para la misión comercial de Vasco da Gama. Número 4. La ciudad perdida de Saqiqu. Una sequía reciente en Irak causó una crisis humanitaria. El embalse de Mosul comenzó a secarse, lo que provocó escasez de agua, pero también brindó a los arqueólogos la rara oportunidad de excavar las ruinas de una majestuosa ciudad perdida. Mientras Irak sufría el calor brutal, los arqueólogos tomaron sus herramientas y descendieron por las orillas del embalse. Allí comenzaron a excavar una ciudad de hace 3.400 años. Hubiera sido una tarea imposible si no hubiera sido por la caída precipitada en los niveles del agua.
No tenían idea de cuándo el embalse se llenaría repentinamente y la ciudad se hundiría nuevamente, por lo que se apresuraron a aprender todo lo que pudieron lo más rápido posible. Se cree que la ciudad antigua es la de Sakiku. Fue un maravilloso centro comercial durante el Imperio Mitanni de la Edad del Bronce. Dominaron esta parte de Irak desde aproximadamente del 1550 hasta el 1350 a.C. El equipo no tardó mucho en mapear con éxito casi toda la ciudad. La mayor parte ha desaparecido por completo o está enterrada bajo muchos metros de sedimento, pero pudieron revelar los muros de una fortificación y la ruina de una torre. También encontraron lo que pudo haber sido un edificio de almacenamiento, parte de un complejo industrial más grande. Incluso las murallas de la ciudad estaban increíblemente bien conservadas, con algunas de muchos metros de altura en algunos lugares. Las ruinas fueron muy emocionantes, pero no tan llamativas como las 100 tablillas cuneiformes. Los investigadores extrajeron las tabletas de recipientes de cerámica que habían estado en el fondo del depósito durante muchos años. Las tablillas datan de justo después de que la ciudad fuera azotada por un terremoto en el año 1350 a.C. Algunas de las tablillas se encontraron todavía en sus sobres de arcilla originales. Eso no tiene precedentes en el mundo de la arqueología. El equipo realmente espera que cuando analicen con éxito el texto aprenderán más sobre el reino de Mitanni, específicamente cómo fueron derrotados por el poderoso imperio asirio. El director de excavación, Peter Falsner, calificó de milagro que las tablillas cuneiformes sobrevivieran tanto tiempo bajo el agua. Es realmente un descubrimiento único, pero también es una tragedia que la ciudad se hundiera en primer lugar. La ciudad perdida de Sakiku solo se sumergió en la década de 1980 cuando se creó el embalse. Antes de eso, había sido un sitio arqueológico maduro listo para ser investigado, pero no se llevó a cabo ni una sola misión porque era un área demasiado riesgosa para que los investigadores la visitaran. Número 3. El ruido ascendente. En 1991 se escuchó un ruido de cada extremo del Océano Pacífico. Desde hace décadas, la misteriosa resonancia de las profundidades marinas ha desconcertado a los científicos. Era algo así como el bloop, otro ruido loco recogido en el océano que confundió a los especialistas durante años. Pero mientras que el bloop se identificó más tarde como un terremoto, el upsweep noise nunca se resolvió. Los científicos describieron el ruido como un sonido mecánico, como un zumbido electrónico o un zumbido motorizado. Poco después de que se grabara el sonido, los científicos pensaron que era el canto de una ballena, pero a medida que avanzaba la investigación, quedó claro que una ballena no era la responsable. Tampoco era la vibración de un barco. Lo que sea que hizo el ruido fue lo suficientemente poderoso como para que se recogiera en todo el Pacífico. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica describió el upsweep de la siguiente manera: un largo tren de sonidos de barrido ascendente de banda estrecha. La organización dijo que cada tren de sonidos continuó durante varios segundos. La parte realmente sorprendente es que el sonido no fue un solo evento. Continuó aumentando su potencia hasta 1994. Luego, el sonido comenzó a disminuir, haciéndose más silencioso. Los científicos dicen que todavía se puede detectar hoy, pero no es tan fuerte como el pico en el 91. También parece alcanzar su cenit todos los años en la primavera y luego en el otoño. No hay una buena explicación de lo que podría estar haciendo este sonido. Es muy dudoso que el ruido repetitivo esté hecho por algo orgánico. Lo más probable es que no sea un monstruo marino, tan genial como es el pensamiento. Debe tener algo que ver con el planeta mismo. Tal vez algo se está moviendo muy por debajo del océano, haciendo mucho ruido. Sea lo que sea, los científicos aún no pueden resolverlo. ¿Tienes alguna teoría? Házmelo saber en los comentarios a continuación y presiona suscribirte mientras lo haces. Número 2. El Palacio Costero del Emperador. Hace 2200 años, el primer emperador de China gobernó con mano de hierro. Su nombre era Qin Shi Huang. Él fue enterrado con los famosos guerreros de terracota en una de las tumbas más grandiosas jamás construidas por manos humanas. Puso fin al período de los reinos combatientes del 475 al 221 a.C. Al unificar el país, inició a China por un camino de gran éxito. Ordenó la construcción de la Gran Muralla. También engendró una dinastía que esperaba que durara 10.000 generaciones. También trató de engañar a la muerte buscando un elixir de inmortalidad, pero nunca lo encontró. Qin Shi Huang murió deseando poder vivir otros 1000 años. El gran emperador es más famoso por su tumba y por supuesto por la Gran Muralla China.
pero también tenía un palacio muy impresionante. Recientemente fue descubierto en ruinas frente a la costa de la provincia de Liaoning. Los arqueólogos que trabajan en el condado de Suizhong encontraron las ruinas de un palacio junto al mar construido durante la dinastía Qin del 221 al 207 a.C. Un pescador local se acercó a las autoridades cuando vio extraños muros de piedra que se elevaban desde el mar durante la marea baja. También les dijo a los arqueólogos que algunas personas habían estado encontrando monedas y cerámicas antiguas. Una investigación reveló las ruinas sumergidas de una enorme plaza rodeada de grandes piedras. Tiene aproximadamente 60 metros de ancho. Posiblemente alguna vez se usó como plataforma para actividades de sacrificio. Los investigadores también encontraron evidencia de un camino de piedra que atravesaba la mayor parte del palacio, pero desafortunadamente todo el lugar está en muy mal estado de conservación. Nadie sabe qué pasó con el palacio, pero parece que fue sacudido por un violento terremoto. No es tan profundo, pero las ruinas no han sido tratadas bien a lo largo de los años. Los investigadores tampoco están seguros de los detalles exactos sobre el palacio. Los registros históricos muestran que Qin Shi Huang visitó el mar de China Oriental 3 veces. Los expertos pueden haber descubierto un pequeño palacio en el que vivió durante su viaje a la costa. Puede haber sido un palacio en el que solo vivió unas pocas semanas. Incluso puede haber sido el palacio de otra persona que se apoderó. Número 1. Volcán de lodo ártico. En las aguas de la costa de Noruega, los científicos encontraron un volcán de lodo hundido. Lo identificaron cerca de Bear Island en las heladas aguas del mar de Barents. Ya lo han llamado volcán de lodo borealis. Está aproximadamente a 130 kilómetros de la isla. Su desembocadura a una profundidad de 396 metros. El volcán de lodo está justo al lado de un cráter gigantesco de unos 305 metros de ancho. El volcán no es tan emocionante como los volcanes terrestres como el poderoso Krakatoa. No escupe fuego y ceniza. En cambio, el volcán de lodo, de apenas 2.4 metros de altura, libera líquido infundido con gas metano. Los científicos creen que el volcán probablemente se formó durante una liberación repentina de metano hace 18.000 años. Se sienta en el fondo del mar y constantemente está arrojando líquido y metano. Actualmente es el segundo volcán de lodo conocido en las aguas territoriales de Noruega. El otro es el volcán Hakon Mosby, que fue descubierto en 1995. El volcán de lodo no parece causar ningún problema a la vida marina de la zona. Está ubicado en una parte biológicamente rica, con arañas de mar y esponjas. A su alrededor viven anémonas y crustáceos. De hecho, el cráter al lado del volcán de lodo actúa como una especie de unidad de vivienda para la vida silvestre. Gracias por ver el video. Si fueras un emperador, ¿dónde construirías tu palacio? ¿En la costa? ¿Sobre una montaña? Déjame saber en los comentarios. Asegúrate de ver más videos del canal y suscríbete para recibir las últimas novedades. ¡Adiós!